37. Por favor, abran su Biblia allí, manténganla abierta, porque vamos a revisar el pasaje para nuestra predicación. Esa es la base de la predicación para este día. Hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones con motivo del mes de la Biblia. La iglesia normalmente, las iglesias cristianas, normalmente celebramos el mes de la Biblia durante el mes de agosto, y aunque todo el año enfatizamos la importancia de la Biblia, en el mes de agosto lo hacemos de manera mucho más amplia, mucho más, diríamos, más intensa, porque la Biblia para la iglesia es la única regla de fe y conducta. Eso significa, cuando se dice la única regla de fe y conducta, quiere decir que no hay otra autoridad para la iglesia, y que en la Biblia está lo que creemos y lo que hacemos. De ahí la importancia de la Biblia como única regla de fe y conducta. Y nuestra serie la he llamado Las excelencias de la palabra de Dios, a partir del Salmo 19, versículos del 7 al 11. Ahí se basa nuestra serie. Y hoy concretamente nuestro tema, alentados por la palabra de Dios, a partir de el versículo 7 del Salmo 19, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra versión dice que da aliento, o que da nuevo aliento. De ahí nuestro tema, las excelencias, alentados por la palabra de Dios. El tema para hoy, alentados por la palabra de Dios. El término alentar significa, es un término, por cierto, muy rico, muy amplio, muy interesante. Entre otras cosas, el término alentar significa restaurar, y la palabra restaurar significa volver al estado normal. De ahí viene la palabra restaurante o restaurante. ¿A qué va uno al restaurante? A comer, ¿no? Y cuando uno come, nos restauramos, ¿verdad? Nos restauramos. Sobre todo cuando uno tiene mucha hambre, ¿no? Bueno, la palabra alentar significa restaurar, significa dar vida, también significa infundir aliento. Y todas estas palabras, restaurar, dar vida, infundir aliento, tienen que ver con el pasaje que vamos a estudiar hoy en Ezequiel 37. También la palabra restaurar significa convertir o transformar. De tal manera que quiero mostrarles hoy el poder de la palabra de Dios para restaurarnos, para darnos vida, para alentarnos, para cambiar nuestra condición, de tal manera que nosotros podamos ser aquello que Dios ha planeado que por su gracia lleguemos a ser. Y vamos a ver Ezequiel 37. Ezequiel 37, como ya lo dije hace un rato, y voy a pedirles que lean conmigo el versículo número 7 por lo pronto. 37:7 dice así, lean conmigo: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El profeta dice:
Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Pero para poder comprender mejor nuestro pasaje de estudio, déjeme darle algunos datos históricos para entender el contexto, porque recuerde que para comprender un pasaje es importante comprender por lo menos una parte del contexto político, económico, social, religioso, etcétera, de tal manera que eso nos ayude a entender mejor lo que estamos estudiando. Durante el tiempo de la cuarta monarquía de Israel, la nación se dividió en dos reinos. Recuerda que el primer rey fue Saúl, después vino David, luego vino Salomón y el cuarto fue Roboam, el hijo de Salomón. Y durante el tiempo de Roboam, la nación de Israel se dividió en dos reinos. 10 tribus se ubicaron al norte del territorio, teniendo como capital Samaria. Se le conoce en la Biblia como el reino de Israel o el reino del norte. 2 tribus más, la tribu de Judá y la de Benjamín, se quedaron en el sur, en el reino del sur, como así se le conoce, de tal manera que el reino quedó dividido. Ojo con el dato. 722 años antes de Cristo, las tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios, un imperio poderoso. Esas 10 tribus fueron llevadas justamente en cautividad. Unos años después, les dije que el reino del norte fue llevado cautivo en el 722 antes de Cristo. En el 598 antes de Cristo, las tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Ahora bien, el profeta Ezequiel realiza su ministerio entre los exiliados allá en Babilonia. Es muy interesante, porque Ezequiel va a realizar su ministerio, de hecho lo realiza en el exilio, concretamente en Babilonia. Por otro lado, el mensaje del profeta y de todos los profetas en lo general, entre ellos Ezequiel, el mensaje del profeta Ezequiel posee 2 grandes ejes que es importante tenerlos presentes. El primer eje del mensaje profético de Ezequiel es un mensaje de juicio para Israel y para las naciones. En otras palabras, Ezequiel, en una primera parte de su ministerio, está anunciando el juicio de Israel y de las naciones a causa de los pecados. El segundo eje del ministerio del profeta Ezequiel es el eje de la consolación. Mientras que el primer eje lo podemos identificar como el eje del juicio de parte de Dios, el segundo lo podemos identificar como el eje de la consolación para el pueblo de Israel. Y el capítulo 37 de Ezequiel justamente habla del consuelo de Dios para Israel. Los profetas del Antiguo Testamento eran personas apasionadas por la palabra de Dios. Si había una pasión que el profeta o los profetas tenían, es que eran unos apasionados de la palabra de Dios. Primero, porque ellos recibían la palabra de Dios. Segundo, porque ellos la comunicaban al pueblo. Pero la experiencia que ellos tenían con la palabra era significativa verdaderamente. De tal manera que siendo ellos unos apasionados por la palabra, los profetas conocían el poder de la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien el poder de la palabra, sabían lo que la palabra podía hacer en la vida de una persona y del pueblo. Ahora bien, ¿de qué trata Ezequiel capítulo 37? El pasaje
nos muestra la manera en la que Dios, por un lado, describe la situación de los que están en el cautiverio. Por un lado, una situación caótica, pero por el otro, ahí mismo, Dios anuncia el consuelo para Israel, es decir, la nación que está en la cautividad. Y por medio de este evento o de esta visión que Ezequiel recibe de parte de Dios, se muestra entonces la situación crítica para el pueblo de Israel. La situación era muy crítica. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? Los que habían sido llevados cautivos. Bueno, las 10 tribus del sur que fueron llevados a Siria fueron dispersadas y desaparecieron. Las 2 tribus que fueron llevadas a Babilonia, fíjense bien, una parte fue llevada a Babilonia, otros se quedaron en la ciudad, otros escaparon, huyeron, de tal manera que el pueblo quedó disperso, sin esperanza, aparentemente. Y se nos muestra el plan de Dios de restaurar a la nación de Israel por medio de la palabra. Ojo, repito, se nos muestra en Ezequiel 37 el plan de Dios para restaurar a una nación por medio de la palabra. Ahora veamos el capítulo o los versículos 1 al 3 de Ezequiel 37. ¿Qué se nos muestra en los primeros 3 versículos de este pasaje? Y quiero que procure seguir la secuencia del relato, porque es un relato intenso, es un relato extraordinario. Ahora, algo que al profeta le ocurría, a los profetas les ocurría en lo general, que de repente ellos estaban en el templo, en la casa, en el campo, y Dios les mostraba una visión de algo que iba a ocurrir. A veces Dios hablaba directamente al oído de ellos. Otras veces Dios los tomaba y los trasladaba de algún modo. Eso solo Dios sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Pero otra manera en la que Dios hablaba o que se manifestaba es que de repente tomaba al profeta y lo llevaba a otro lugar para que viera algo. Y vean lo que ocurre aquí en los versículos 1 al 3. Dios le muestra al profeta, por medio de esta visión, la situación de Israel en el exilio. Ahora bien, el pasaje todavía no nos va a decir aquí que se trata de Israel. Aquí todavía el texto no nos dice que es Israel de quien el profeta o de quien Dios va a hablar. Lo va a decir en los versículos 11 al 14 que veremos en breve. Pero en los primeros 3 versículos Dios le muestra al profeta la situación del pueblo de Israel. Léanlo conmigo, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué representan los huesos para el cuerpo humano? Los huesos son la estructura, ¿verdad? Nos sostienen. ¿Se imaginan si no tuviéramos huesos? Seríamos como pulpos arrastrándonos, ¿verdad? Porque no tendríamos estructura. De tal manera que lo primero que el profeta recibe de parte de Dios es que Dios le dice lo siguiente: mira, Ezequiel, el pueblo de Israel, las dos tribus concretamente que fueron llevadas a Babilonia, bueno, y todo el pueblo, es un pueblo que ha quedado desestructurado, sin estructura, sin forma, sin culto, sin su templo. El templo había sido destruido, por cierto. Y Dios le mostró al profeta un valle, dice que era un valle
¿Puede imaginar usted un valle? Dice que estaba lleno de huesos. Pero luego enfatiza el texto, y eran huesos que estaban secos en gran manera. Esto es para señalar no solamente un pueblo desestructurado, caótico, sino un pueblo que ya prácticamente carecía de vida. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo es la misma presencia de Dios. Es Dios quien es la vida para ellos. De tal manera que Dios le hizo pasar cerca de los huesos, y dice el profeta: he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra y secos en gran manera. Y luego Dios, es interesante cómo mete a la dinámica al profeta, parece para que el profeta vaya viendo el poder, la gloria de Dios que se ha de manifestar. Y le dice Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una buena pregunta, ¿no? Y el profeta, sabia y sencillamente respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Ojo, pero cuando él dice Señor, cuando el judío se refería a Dios como Señor, tenía conciencia de la soberanía de Dios. Sabía que Dios podía y puede hacer cualquier cosa que se proponga. Versículos del 4 al 6, Dios le da la orden al profeta, justamente, se le da una orden para profetizar. Aquí, la palabra profetizar significa proclamar la palabra. Dato importante. Esencialmente, el ministerio del profeta era proclamar la palabra. Normalmente se ha creído que el profeta es aquel que tiene la capacidad de ver el futuro, ¿verdad? Y anunciar lo que va a venir. A veces ocurría, por supuesto, pero no era la parte central del ministerio del profeta. La parte central del ministerio de Ezequiel, el profeta o los profetas, era que recibían la palabra de Dios y ellos la tenían que anunciar, cualquiera que fuera la palabra. Si la palabra gustaba o no, lo tenían que decir. Si la palabra era bien recibida o no, lo tenían que... Era el papel de ellos decirle. Y Dios le ordena a Ezequiel profetizar. Ojo con ese dato. Y en la medida que el profeta Ezequiel proclama la palabra, la situación en el valle de esos huesos que representa a la nación de Israel, la situación empieza a cambiar. Versículos, por favor, del 4 al 6, léanlo conmigo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Así que lo siguiente que podemos ver es que Dios le da la orden al profeta para que éste anuncie la palabra, para que éste hable la palabra, y Dios le dice: hijo de hombre, proclama mi palabra sobre esos huesos. Ahora bien, ¿puede usted imaginarse estar en un valle de huesos donde no hay vida? Porque ni siquiera son cadáveres que están ahí. Es decir, me refiero a que ni siquiera son muertos recientes, ¿no? Y de repente el profeta recibe la orden de Dios y le dice: hijo de hombre, anuncia mi palabra sobre estos huesos. Y diles: huesos secos, escuchen la voz del Señor. Algo extraño probablemente para el profeta, pero Dios le dice: di la palabra en medio de los huesos secos. Y en el versículo 7, el profeta, versículos 7 y 8, el profeta anuncia la palabra. Y vea cómo empieza el versículo 7. Profeticé pues, ¿cómo? Como me fue mandado.
el profeta no podía elegir el mensaje que le iba a dar al pueblo, Si era mensaje de juicio, el profeta tenía que decirlo. Si era mensaje de consuelo, el profeta tenía que decirlo. Si era un mensaje suave, el profeta tenía que decirlo. Si era un mensaje duro, el profeta tenía que decirlo. Por eso, la profecía o la proclamación de la palabra fue tan poderosa, porque el profeta lo hizo tal y como Dios se lo había indicado. Por eso dice, profeticé pues como me fue mandado. Ahora, ¿qué le había dicho Dios al profeta según los versículos 4 que ya leímos? Dios le dijo al profeta, dile a los huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y Dios dice, y les vas a decir que voy a poner tendones sobre ellos, y voy a poner carne, y les voy a poner piel, y pondré espíritu y van a vivir, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora bien, la proclamación de la palabra de Dios, mis amados hermanos, es un evento extraordinariamente poderoso. A veces es una proclamación que va a parecer muy discreta, porque a veces la palabra va a trabajar de manera discreta en nuestro corazón. A veces la proclamación de la palabra va a ser un poco más, diríamos, notoria. Dice el profeta, profeticé como me fue mandado. Y dice él que mientras profetizaba, hubo un ruido. Y aquí un temblor, dice el profeta. Empezó a temblar. Y delante de él, mientras él proclamaba la palabra, mis hermanos, para que veamos el poder de la palabra, dice, y mientras yo predicaba la palabra, ahora imagínense el escenario, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, ¿no? Los huesos empezaron a mover y todos empezaron a juntarse de manera extraordinaria. Versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, por llamarlo de algún modo, todo un espectáculo, ¿verdad? Un espectáculo extraordinario. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero había un detalle: no tenían vida. No tenían vida. Así que lo primero que Dios hace es que junta los huesos, no tienen vida. Y ahora en los versículos 9 y 10, Dios le dice al profeta que él anuncie nuevamente la palabra ahora para que los huesos tengan vida. Versículo 9, léanlo conmigo. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Fíjense bien. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dios le dice, ahora Ezequiel, invoca al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Dato importante. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. Es la manera en la que Dios ha establecido que la palabra y el Espíritu trabajen para darnos vida. Y el profeta recibe la palabra y esto es lo que él tenía que decir. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y nuevamente en el versículo 10, vean lo que dice el 10. ¿Cómo profetiza ahora? Vaya, ¿cómo es de nuevo la profecía de Ezequiel o la proclamación? Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Mis hermanos, ven cómo la palabra y el Espíritu cambian la situación de una persona, de una familia, de una nación. El pueblo de Israel, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, no son más que un montón de huesos secos. Pero el pueblo de Dios, al oír la palabra y al recibir el Espíritu, pasan de ser un montón de huesos secos a convertirse en un ejército grande en extremo. Esa es la diferencia que hace la palabra de Dios en nosotros. ¿Ha conocido cristianos débiles usted? Conocemos a cristianos débiles en términos de que no permanecen en su fe, de que no avanzan, de que no crecen, de que no se consolidan, de que parece que espiritualmente están como pereciendo todo el tiempo. Son cristianos que no leen la palabra. El cristiano que lee la palabra, una iglesia de la palabra, una iglesia que se mete a la palabra continuamente, será ese cristiano, esa iglesia, como un poderoso ejército vivificados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu. Pero un cristiano que no ora, un cristiano que no quiere la palabra, un cristiano que se niega a estudiar la palabra, será como un montón de huesos secos, sin vida, sin esperanza, sin gozo, sin alegría. Y Ezequiel dice, y esos huesos secos, por el poder de la palabra y del Espíritu, se convirtieron en un poderoso ejército. Ese es el pueblo de Dios. Por eso, iglesia, tenemos que ser gente de la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra todos los días. Y ya lo he dicho, y no es fanatismo, no es religiosidad, no es irnos al extremo. No, la iglesia tiene que oír la palabra de Dios continuamente para que viva, continuamente para que se mueva, continuamente para que se reestructure, continuamente para que sea lo que Dios quiere que sea. Y en los versículos 11 al 14, aquí Dios explica al profeta de quién se trata. Como ya lo hemos dicho, se trata de Israel, pero Dios no lo dijo desde el principio. No lo dijo en la primera parte del texto. Solo en los últimos versículos de ese párrafo, del 11 al 13, vemos que dice lo siguiente, y les pido que lean conmigo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Nos detenemos allí. El pueblo estaba en el exilio, y Dios dice, el pueblo de Israel anda diciendo, somos un montón de huesos secos. Y dice Dios, pero yo les voy a dar vida, los voy a restaurar y los traeré de nuevo, dice Dios, a la tierra de Israel. Ahora, fue hasta hace un poquito más de 70 años, 74 años, hace 74 años, Israel fue constituido como nación nuevamente. Si no me recuerdo, en mayo del 48 me parece. 14 de mayo, gracias hermano Rubén. 14 de mayo del 48, Israel fue restablecida como nación. Pasaron poquitos años, 2500 años, para que Israel fuera restablecida como nación. Fue la palabra de Dios que lo restableció como nación.
Pero Dios le dice en el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Saben cuál es el propósito de Dios para con este mundo? Dios se ha dado a conocer, mis amados hermanos. Dios quiere ser conocido y reconocido. Por eso dice, y sabrán que yo soy Jehová. Esto es importante, porque Dios había llamado a Israel para dar a conocer su gloria a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero Israel no cumplió con el pacto de Dios. Israel se apartó de Dios. De todos modos, Dios dio a conocer su gloria, restaurando a una nación que estuvo en ruinas durante siglos. Mis hermanos, ese es el poder de la palabra. Ustedes y yo necesitamos estar inmersos en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de alentarnos, transformarnos. Déjenme usar esta palabra, convertirnos. Solo el poder de la palabra de Dios, o solo Dios en su palabra, tiene el poder de restaurar la vida de una persona, la vida de una familia o de una iglesia, o la vida de una nación. Pero necesitamos oír la palabra de Dios. Cualquier persona que mantiene fuera de su vida la palabra de Dios carece de esa vida que Dios quiere ofrecernos. Cualquier iglesia que mantiene la palabra de Dios al margen de su vida será una iglesia que carecerá de la vida que Dios da a través del Espíritu y de la palabra. Dicho de otro modo, cualquier persona o cualquier iglesia que escucha la palabra de Dios y abre el corazón a ella, esa persona, esa familia, esa iglesia será alentada, será restaurada, como lo fue Israel por la proclamación del profeta cuando dijo: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Cada qué tiempo usted escucha la palabra de Dios. Cada qué tiempo usted lee las escrituras. De eso depende la palabra, de eso depende la vida que nosotros tengamos. Mis amados hermanos, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos meditarla, estudiarla y meditarla. Necesitamos creerla, necesitamos retenerla, necesitamos obedecerla para recibir la vida que Dios ha decidido darnos a través de ella. Por eso somos alentados por la palabra. Una persona que lee la palabra es una persona que tiene la vida de Dios en su corazón. Es una persona que no necesitamos estarla alentando a cada rato. ¿Sí me estoy explicando? Digo, y tenemos que alentar cada vez que tengamos que alentar. No digo que no hay que hacerlo, Pero una persona que está en la palabra continuamente está siendo alentada, motivada, desafiada, instruida. Pero hay que oír la palabra de Dios. Por eso el profeta anunció y dijo: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Hermanos varones, escuchen la palabra de Dios. Hermanas, escuchen la palabra de Dios. Jóvenes, métanse a la palabra de Dios. Niños, chicos, métanse a la palabra de Dios. Menos redes sociales y más palabra, por favor. Hoy, mucha gente pasa semanas sin leer la palabra. Y vienen al culto y todavía se duermen de paso. Y les pregunto: ¿usted de qué habló el pastor? Y dicen: pues
Pues de la Biblia, ¿no? No, sí, de la Biblia, pero ¿de qué? ¿De qué habló? Porque muchas veces, mis hermanos, no retenemos la palabra. Propóngase usted ser una persona de la palabra. Propóngase escuchar la palabra de Dios cada día. Es la única manera de tener vida. No hay otra. Concluyo diciendo lo que dije hace un momento. La iglesia, sin la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu, es como un montón de huesos secos. Pero la iglesia que oye la palabra, que atiende la palabra, que oye al Espíritu Santo, es una iglesia como un poderoso ejército para conquistar al mundo. ¿Con cuánta razón Jesús dijo, hablando de su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Pero solo una iglesia guiada por la palabra y el Espíritu. Porque una iglesia que no está guiada por la palabra y el Espíritu no puede avanzar. Un cristiano que no tiene la palabra y el Espíritu no puede avanzar. Pasan 15 años, 20 años y dicen, ay, es que yo soy nuevo en la fe. No, ya uno de 10 años, de 15 años ya no es nuevo en la fe. Ya se está haciendo grandecito. Ya alcanzó la mayoría de edad. Imagínense, luego criticamos a esas personas que tienen 40 y todavía están en casa de papá y mamá, ¿no? Hay cristianos que tienen 30, 40 años y todavía necesitan de papá y mamá en la iglesia, ¿no? No, mis hermanos, por el poder de la palabra debemos de ser un poderoso ejército que no está aquí encerrado nada más, que se reúne para adorar a Dios, pero que sale para predicar la palabra. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a ser una iglesia de la palabra, una iglesia, Señor, de hombres y mujeres que oyen la palabra y que proclaman la palabra también. Oh Señor, ayúdanos para ser cristianos inmersos en la palabra, cristianos que oyen y obedecen la palabra, cristianos que también obedecen la voz del Espíritu. Gracias, amado Dios. Concédenos ser personas que acuden a tu palabra cada día, que son llenas del Espíritu. Dios amado, y permite que tu iglesia sea una iglesia que por el poder de la palabra y el Espíritu sea como un poderoso ejército a quien tú envías para proclamar la gloria de tu nombre, para proclamar tu palabra, para establecer tu reino en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.